Poco antes de la medianoche del 20 de enero de 2011, un buque cisterna de productos químicos en medio del mar Arábigo quedó completamente a oscuras. El Bunga Laurel estaba a 300 millas la costa más cercana, un barco más largo que 2 campos de fútbol, cargado con combustible y productos químicos industriales, y en el lapso de aproximadamente un minuto, todas las luces del barco se apagaron. Los motores se detuvieron por completo. Una embarcación de ese tamaño simplemente se apagó y quedó muerta y silenciosa en un océano negro. No se estaba hundiendo. No estaba averiada. La tripulación lo había hecho a propósito, con hombres armados ya trepando por la barandilla. Y para entender por qué 23 marineros apagarían su propio barco en medio de la noche mientras los piratas subían a bordo, tienes que retroceder unas 2 horas hasta el momento en que su escolta se fue. Porque el Bunga Laurel no había estado solo. Durante el tramo peligroso de ese viaje, había estado bajo escolta. Malasia la seguía a ella y a otra embarcación a través de la peor zona de aguas infestadas de piratas. Las escoltas no pueden seguir a un barco para siempre. Llevan a sus protegidos hasta el borde de una zona segura designada. Los dejan en mar abierto y regresan para recoger al siguiente convoy. Unas horas antes, según lo previsto, la escolta había llegado a ese límite, se desvió y regresó a la base. Los piratas habían estado esperando exactamente eso. Habían observado a un petrolero escoltado durante todo el trayecto por aguas peligrosas y no se habían movido, eran pacientes. Esperaron hasta que el buque de guerra emprendió el regreso y el petrolero cruzó solo hacia mar abierto. Y entonces, 2 horas después, atacar. Fue una maniobra inteligente, disciplinada y profesional. Habían entendido el sistema y encontrado su única debilidad. La escolta estaba a 14 millas de distancia, y esa escolta llevaba un helicóptero y 14 comandos. Esta es la noche en que se enteraron. Veamos por qué el petrolero parecía perfecto, porque desde una lancha en la oscuridad, así lo parecía. Lados altos, sí, pero un petrolero cargado navega bajo y lento y denota mercante de acercarse lo suficiente sin ser visto para poner una escalera en la baranda. 23 tripulantes a bordo, marineros filipinos, gente de mar, no soldados, manejando la navegación, la maquinaria y todo el barco con solo un puñado de personas de guardia. 300 millas de mar abierto en todas direcciones. En teoría, en la oscuridad sola, era exactamente el barco que elegirías. Y los hombres que la eligieron no eran unos cuantos pescadores desesperados. Eran 18 trabajando desde un barco nodriza, y ese barco nodriza era en sí mismo un barco que habían secuestrado antes, ahora reutilizado como una base si hay ataque. El plan era el mismo que había dado frutos una y otra vez en estas rutas durante años: acercar una lancha, poner hombres a bordo, sacar a la tripulación y convertir un petrolero lleno de carga en un rescate flotante que mantienes durante meses. Un ataque nocturno tiene una ventaja: la ambigüedad. A la luz del día, el vigía de un petrolero puede ver una lancha pequeña a kilómetros de distancia y empezar a creando estela y cerrando la oportunidad antes de que una lancha pueda acercarse. En la oscuridad, esa misma lancha es una mancha en el radar que podría ser un barco pesquero, podría no ser nada hasta que está justo bajo tu barandilla con hombres y una escalera encima. Así que los piratas se acercan por la popa o por la aleta, el ángulo ciego donde un barco mercante lento tiene menos tiempo y menos espacio para cambiar la situación. Todo el acercamiento está diseñado para robar esos pocos minutos para despertarse y reaccionar. 7 de ellos entraron. Salieron de la oscuridad en una lancha, abrieron fuego, disparos al azar no apuntados, de esos que hacen que la tripulación del puente se agache y se quede inmóvil, y lograron poner su escalera en la barandilla. En cuestión de minutos, 7 hombres armados estaban en la cubierta del Bunga Laurel. Y aquí es donde la tripulación hizo algo que al principio parece pánico, pero en realidad es lo contrario: no intentaron pelear. Activaron la alarma de seguridad del barco, una señal silenciosa que va directo al centro de emergencias de la compañía en tierra. Luego siguieron con el resto del plan. Apagaron los motores, apagaron todas las luces y se movieron rápido por un barco a oscuras hasta un compartimiento reforzado cerca de la sala de máquinas, una ciudadela, y se encerraron adentro. Apagar las luces deja ciegos a los atacantes que no conocen el barco y borra los movimientos de la tripulación. Apagar los motores desde un espacio protegido significa que, incluso si los piratas llegan al puente, los controles no les sirven de nada. Y esa alerta silenciosa ya había llegado más lejos de lo que los piratas podían imaginar. No solo llegó a una guardia costera cercana. Llegó al centro de mando de la compañía en Kuala Lumpur, a 11.000 kilómetros de distancia, donde, antes de que los piratas terminaran de registrar FACHIC, los oficiales ya estaban observando ese problema y coordinando la respuesta. Piensa en lo que todo eso provoca en los hombres que acaban de abordar. Subieron esperando encontrar una tripulación a la que aterrorizar y un barco para manejar.
En cambio, el barco muere bajo sus pies. Las luces se apagan, los motores se detienen. Y las personas, las 23, simplemente desaparecen. En algún lugar dentro de un casco de acero negro del tamaño de un edificio, detrás de una puerta, no pueden encontrar. Un secuestro vale dinero por una sola razón. La tripulación es la moneda de cambio. Tomas a las personas, navegas el barco hacia la costa de Somalia. Lo anclas en algún lugar donde un buque de guerra no te siga y espera. Porque todos al otro lado de la radio saben que el primer movimiento equivocado hace que los marineros mueran. Se necesitan dos cosas. Se necesitan rehenes y un barco que puedas manejar. Los 7 hombres en el Bunga Laurel ahora no tenían ninguno de los dos. Sin tripulación a la que pudieran alcanzar y un petrolero con el motor apagado desde dentro de una habitación cerrada con llave. Un 40.000 toneladas en el que podían pararse, disparar armas, controlar cada cubierta abierta y no moverlo ni una pulgada. Habían capturado un edificio en medio del océano, con los inquilinos encerrados en el sótano y las llaves tiradas. Y mientras resolvían eso en la oscuridad, el segundo reloj, el que no podían ver, ya estaba corriendo. Porque esa alerta silenciosa había llegado a la costa, y la escolta que se dirigía de regreso a casa recibió la peor llamada que un comandante puede recibir. El capitán del Bunga Laurel, antes de quedarse incomunicado, logró reportarlo piratas a bordo. El hombre que comandaba la escolta dijo después que se le encogió el corazón al escuchar eso, y luego dio la vuelta a su barco y regresó. 14 millas en mar abierto no es casi nada. La escolta regresó rápidamente, pero no era un destructor. Esta es la parte que le da sentido a toda la historia, así que vale la pena ser claro sobre qué era lo que realmente venía al rescate. El Bunga Maslima era un buque portacontenedores, un barco de carga que la Marina de Malasia había comprado y convertido. Le instalaron una plataforma para helicópteros de comandos, porque el vecino necesitaba algo que pudiera estar cerca de su tráfico mercante y no tenía un buque de guerra de sobra sin celdas de misiles, sin cañón grande. Un barco de carga reutilizado con un helicóptero en la parte trasera llevaba las únicas cosas que realmente importan para este tipo de combate. Un helicóptero de ataque Fennec, 2 lanchas rápidas de casco rígido y 14 de pescar y reception de recall alls de Manascal, entrenados específicamente para recuperar un barco en la oscuridad. El helicóptero despegó primero hacia un cierto negro iluminado por la luna, y tenía una misión que no tenía nada que ver con los 7 hombres que ya estaban a bordo del petrolero. Tenía que encargarse de los otros 11, porque la nave nodriza seguía, transportando al resto de la tripulación pirata 11 hombres armados más. Y en el momento en que su grupo de abordaje tuviera problemas, esos 11 intentarían cruzar el agua y reforzar. 7 piratas es un problema que los comandos pueden resolver. 18 es una noche completamente diferente. Volar, un helicóptero armado bajo sobre el agua abierta en la oscuridad, es peligroso en sí mismo. Sin horizonte, sin referencias, el hover y el cielo del mismo tono de negro. Y en esa oscuridad abrió fuego con su cañón de 20 milímetros. Disparos por delante de la proa, cruzando el agua, una pared de fuego que le dijo a la nave nodriza exactamente una cosa: no vas a cruzar este espacio esta noche. Los refuerzos nunca llegaron. La pelea se quedó en 7. Pero los comandos no simplemente atacaron el petrolero en cuanto llegaron. No asaltas un barco a oscuras cargado de combustible y lleno de hombres armados contra reloj. Lo haces cuando el momento es el adecuado. Así que durante las horas oscuras, la fuerza malaya acortó la distancia y luego se mantuvo el petrolero muerto a través del océano nocturno, posicionándose, dejando que el helicóptero mantuviera controlada a la nave nodriza mientras los botes se colocaban en posición. En el petrolero, 7 hombres intentaban convertir un casco capturado en algo, encontrar a la tripulación, forzar una puerta, volver a ponerse a los motores, hacer cualquier cosa que les diera ventaja antes de que saliera el sol. En la oscuridad, 14 comandos estaban reuniendo silenciosamente las condiciones para quitarles todo. Los piratas se apresuraban para consolidarse, los malasios se apresuraban para asegurarse de que nunca pudieran hacerlo, y cada hora que pasaba sin que los piratas encontraran esa ciudadela, allá abajo en la superficie, las 2 lanchas rápidas ya iban cruzando el agua oscura hacia el petrolero. 14 comandos se dividieron en 2 escuadrones, y el barco de escolta se acercó justo detrás de ellos, lo suficientemente cerca como para apuntar con sus propias armas, lo cual importaba porque los piratas empezaron a dispararle. El Bunga Maslima respondió el fuego contra la nave nodriza en la oscuridad mientras su comandante intentaba hacer algo realmente aterrador.
Maniobrar un enorme carguero convertido justo al lado de un petrolero apagado en la noche, sin defensas en ninguno de los cascos. Las defensas son los cojines que evitan que dos barcos rechinen acero contra acero cuando se juntan. Ninguno de los barcos las tenía, lo que significaba cerca para apoyar el asalto, y que dos barcos chocaran en la oscuridad con mis propios hombres en el agua entre ellos era mínima. Dijo después que fue la parte más difícil de toda la noche, no los piratas, sino la aproximación. Primero intentaron hablar. Alguien intentó comunicarse con los piratas y ofrecerles la oportunidad de rendirse. No sirvió de nada. Los hombres a bordo no cooperaron, así que la conversación terminó, y la decisión se redujo a la única opción que quedaba: recuperar el barco por la fuerza, en la oscuridad. Ahora mismo, 23 hombres estaban sentados en la oscuridad, sin idea de cómo iba a terminar la noche. Podían escucharlo los disparos en cubierta, botes acercándose, el helicóptero trabajando arriba. Desde dentro de la ciudadela, la diferencia entre rescate y rescate por pago era un sonido al otro lado de una puerta que no podían abrir. Los comandos subieron por el costado del Bunga Laurel y entendieron en lo que se estaban metiendo y en lo que no. Los 7 hombres a bordo no eran soldados defendiendo una fortaleza, eran una tripulación de abordaje y ahora escuchambas y un helicóptero donde se suponía que debía haber un océano vacío, pero tenían rifles. Tenían la ventaja de estar en lo alto de un barco en el que habían estado parados por un tiempo y sabían que los comandos venían. Los comandos no estaban despejando un barco lleno de civiles mezclados con piratas. En la oscuridad, si la figura al final de un pasillo era un rehén o un secuestrador. La tripulación estaba aislada, localizada en un solo compartimiento conocido, lo que significaba que cada hombre armado que los comandos encontraran en ese laberinto a oscuras podía ser tratado exactamente como lo que era una amenaza. Ambos escuadrones a bordo y los 7 piratas pelearon. Fue un tiroteo en la oscuridad, a través de pasillos de acero que distorsionan el sonido en direcciones engañosas. El peor lugar del mundo para pelear es en un barco cargado de combustible y productos químicos, con un helicóptero sobrevolando, manteniendo la línea contra 11 hombres más y un barco de escolta intercambiando disparos al lado. Los barcos no están hechos para esto. Están hechos para carga, tuberías y rutinas de la tripulación de un equipo que moverse lo suficientemente rápido para tomar la iniciativa y lo suficientemente lento para no pasar junto a un hombre en la oscuridad. Los comandos se habían entrenado exactamente para ese laberinto. Los comandos avanzaron por el barco y desbarataron al grupo de abordaje antes de que pudiera organizarse. 3 de los 7 piratas cayeron heridos. El resto fue capturado. Todo el enfrentamiento, después de una noche acortando la distancia, terminó en cuestión de minuto. Entonces alguien llegó a la ciudadela y la abrió. 23 tripulantes salieron, todos ellos los mismos marineros que habían apagado su propio barco, y se habían encerrado en una sala de acero cerca del motor. Y entonces todo terminó. Y lo extraño es lo poco que se parecía a las películas. No hubo un buque tanque envuelto en llamas, que en un barco lleno de químicos es precisamente la razón por la que se hace todo con cuidado. El Bunga Laurel recuperó sus luces. Los motores volvieron a arrancar. Un barco que había sido un cascarón negro en medio del océano volvió a la vida y siguió su camino hacia Singapur con la carga intacta. Mientras tanto, los piratas lo habían hecho casi perfectamente hasta el momento crucial. Habían sido pacientes, esperaron a que la escolta se fuera. Habían cronometrado su ataque para la única ventana en que el petrolero estaba solo. Abordaron limpiamente y tomaron la cubierta exactamente como decía el plan. Por todas las medidas que habían usado durante años, habían hecho todo bien. Y no captura nada, ni tripulación, ni barco en movimiento, ni rescate. Solo unos minutos, a solas en un petrolero muerto, antes de que un carguero convertido, un helicóptero y 14 hombres que nunca supieron que existían cambiaran todo y los entregaran a un país que no trata la piratería como una falta menor. Lo que los venció no fue un buque de guerra de $1.000 millones. Fue un carguero de contenedores de segunda mano con un helicóptero atornillado en la parte trasera y la gente adecuada a bordo. Una tripulación apostará contra un petrolero solitario cualquier noche de la semana. Lo que no pueden vencer es un petrolero que ya está conectado con una marina, una tripulación Khan-Bedrisht. Una tripulación que entrena, una ciudadela que resiste, una alerta que llega a 3 continentes cercana como para llegar antes de que el abordaje se convierta en una situación de rehenes. Los piratas no perdieron por la potencia de fuego. Perdieron ante un sistema que no podían ver desde la lancha. 7 de ellos fueron detenidos y llevados de regreso a Malasia para ser procesados. Algunos de ellos eran adolescentes. El más joven tenía 15 años. Según la ley malaya, el cargo que enfrentaban, habían esperado a que la marina se fuera antes de atacar. Simplemente no se había alejado lo suficiente.